soy un sobreviviente de las drogas, porque estaba secuestrado por las drogas, soy un exhabitante de calle, un adicto en recuperación y hoy en día pues soy profesional, soy un psicólogo. Hay líderes buenos, hay líderes malos, hay líderes positivos. ¿Los líderes nacen o se hacen? Tocando el tema de Hitler, sí, que es un prototipo de líder no bueno, pero pues tampoco es el único, quizás es de los que más se escuchan en la actualidad. Pero lo que hizo Hitler fue que él supo interpretar esa frustración que tenía Hitler. No era solo de Hitler, era de los alemanes que venían de tener que pagarle unas cifras astronómicas a los que ganaron la Primera Guerra Mundial. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo les va? Espero que bien. Hoy para mí es un día muy bonito, un día maravilloso, inclusive un día especial. Cuando veníamos hubieron obstáculos para llegar, pero bueno, al fin estamos aquí y hoy arrancamos con este podcast maravilloso, donde vamos a hablar de muchas cosas. Pero el tema del día de hoy es el tema del liderazgo. ¿Qué es el liderazgo? ¿En qué consiste el liderazgo? Un poco de reseña histórica del liderazgo. Y bueno, ¿cuál ha sido nuestra experiencia de nosotros como líderes y del liderazgo? Pero hoy estamos muy motivados, muy contentos de iniciar con este podcast. Espero que les agrade, espero que les guste. Lo hacemos muy sencillo para personas sencillas como los que en este momento nos están escuchando. Este podcast tiene un sentido de enseñanza y un sentido de transmitir. Y por eso en este canal pues hablamos de más allá del discurso. O sea, es cómo nosotros podemos a través de nuestra historia vivida podemos influir en cuanto al liderazgo. El liderazgo es un tema bastante extenso, se han hablado durante décadas de qué es el liderazgo, en qué consiste el liderazgo, y eso es lo que queremos el día de hoy, conversar un poco, Jaime, acerca del liderazgo. Pero bueno, ¿cómo nace esto? O sea, ¿por qué decidimos hoy llegar aquí para poder transmitir en este canal que se llama Más Allá, se llama Más Allá del Discurso, algo maravilloso, bonito y sencillo? Con Jaime hablábamos y después de varias conversaciones decidimos iniciar. Realmente la decisión de hacer algo tiene que ir acompañada de una motivación intrínseca, de una motivación personal. ¿Y qué me motiva hoy a estar aquí? Es poder transmitir a través de nuestras historias vividas. Por eso he repetido en varias ocasiones, por eso estamos aquí. Y bueno, Jaime ha decidido llegar a este espacio con mucha disposición, la verdad. Nos hemos venido conociendo, compartiendo vivencias, historias y bueno, sin más preámbulos, mi nombre es Freddy Pérez, yo soy un sobreviviente más de las drogas, porque estaba secuestrado por las drogas. Durante 25 años fui secuestrado, vengo de ser un habitante de calle, o sea, soy un exhabitante de calle, un adicto en recuperación y hoy en día pues soy profesional, soy un psicólogo, dirijo una fundación que Dios me ha permitido dirigir. Esta fundación hace un tema y un trabajo interesante pues en el Valle del Cauca con los habitantes de calle. Y sin más preámbulos, yo quiero que nuestro amigo Jaime, bueno, se presente, nos diga quién es, qué hace, Jaime, y también como qué te motiva hoy estar aquí en este podcast. Saludos a todas las personas que nos están viendo en ese momento y escuchando también en Spotify y en otras plataformas. Mi nombre es Jaime Palomino, yo conozco a Freddy hace bastantes años, nos conocemos del movimiento Vamos que Vamos, en el cual participamos juntos, precisamente liderando procesos. Yo soy abogado, soy magíster en Derecho Público, digamos que he tenido experiencias con el liderazgo aparte de las que hemos vivido juntos. Y lo que decías un poco, el tema es poder hablar acerca del liderazgo y mezclarle un poco de acontecimientos o temas históricos, pues que nos permiten como visualizar un poco bien lo que estamos haciendo actualmente, ¿no? Y de pronto apoyarnos en la historia de si está bien o está mal hecho. Entonces un poco vamos a hablar alrededor del liderazgo y historia. Vamos a combinar un poco los temas. ¿Cuál es tu profesión? Yo soy abogado, con maestría en Derecho Público, digamos experiencia en contratación pública, me he movido por ese lado. Pero siempre me ha gustado también el tema de la historia, nos hemos sentado a hablar y parte de esas conversaciones es que tenemos hoy el podcast.
Y digamos que siempre me han atraído esos temas alrededor de no solo la historia, sino el liderazgo. Sí, hoy es un día histórico, un día muy, muy bonito, maravilloso, porque más allá del discurso quiere influenciar. Y hablando de influenciar, Jaime, bueno, pero ¿qué es el liderazgo? Realmente hay infinidad de definiciones de liderazgo, pero liderazgo como tal es esa capacidad que tiene una persona para poder influenciar para que otros de manera conjunta puedan trabajar buscando un logro en común. Eso es liderazgo. Eso es liderazgo. Pero bueno, pero ¿quién es un líder? ¿Realmente quién es un líder? Bueno, yo me pongo a pensar, Jaime, hay líderes buenos, hay líderes malos, hay líderes positivos. Jaime, ¿crees que el término de liderazgo, sí, está relacionado con la parte biopsicosocial de una persona? ¿Qué relación tiene la parte biopsicosocial con el liderazgo? ¿Qué relación hay allí? ¿Puedes compartir un poco acerca de eso? Tocando el tema de Hitler, sí, que es un prototipo de líder no bueno, pero pues tampoco es el único, quizás es de los que más se escuchan en la actualidad, pero como él hay muchos ejemplos. Sí se habla desde el punto de vista biológico de algún tipo de diferencia en temas de testosterona y otros tipos de elementos biológicos en las personas que tienen un liderazgo, digamos, de impacto mundial y que tienen que tomar decisiones a veces que vos y yo de pronto no tomaríamos, como ir a bombardear una ciudad. Hay que tener químicamente cierta composición para decir bombardeenla. Y de pronto no todo el mundo tenga esa composición, sí se habla de eso, y por supuesto de los elementos, digamos, de las circunstancias sociales que rodean a la persona, que pueden generar animadversión en un tipo de población, como fue en el caso de pronto de muchos líderes negativos. Uno de ellos, Hitler, por ejemplo, que él participó en la Guerra Mundial como un soldado, fue herido, digamos que batalló y se encontró con dificultades y fue desarrollando a partir del sometimiento de Alemania, que era como que tenía que quedar sin ejército y tenía unas deudas grandísimas. Vean, nos llegó el café. Cafecito. El cafecito. Siga. Pero interesante ese tema y quiero aprovechar mientras llega el café. Bueno, hoy no estamos hablando de Hitler como una persona de admirar. Todos sabemos que es un genocida y que realmente es como el ejemplo de lo que no debemos ser, y no lo estamos ejemplarizando ni tampoco diciendo, como aplaudiéndolo algo. No, estamos hablando de liderazgo y hay muchos tipos de liderazgo, el liderazgo negativo, el liderazgo positivo, pero y estábamos en eso. ¿Quién es el líder? ¿El líder será que está relacionado con la parte genética y biológica? Porque cuando el papá de Hitler, digamos que no tenía esa patología o ese comportamiento del hijo, no lo tenía como tal, pero sí había un carácter, ¿no? Había un carácter allí infundado, o sea, genéticamente Hitler sí hereda el carácter del papá, pero no las decisiones para llegar a imponer y a ser un líder tan negativo, que hizo tanto daño a nivel mundial. Gracias, cafecito, por acá. Muchas gracias. Sí, claro. Digamos que uno puede ver casos en la historia de liderazgos que puede que genéticamente se hayan heredado. Uno puede hablar de Alejandro Magno, por ejemplo, que es muy conocido en la historia, es quizás el general más aplaudido en la historia. Pero Alejandro Magno no fue hijo de un don nadie, ¿me entendés? No es que él nació de la nada. Alejandro Magno fue hijo de Filipo II, que venía de unir toda Grecia y de crear una especie de alianza helénica, de alianza de los griegos, para ir a meterse a Persia. Solo que se murió antes de eso. Y Alejandro Magno heredó esa grandeza que ya tenía Filipo y la hizo más grande. Pero digamos ya venía con un linaje. Hay otro muy famoso después de él, no es griego, es de Cartago, de un imperio que era muy opositor a los romanos, Aníbal Barca. Aníbal Barca, algunos dicen que es incluso más grande que Alejandro Magno, pero bueno, el mismo Aníbal reconocía a Alejandro más grande. Pero Aníbal Barca fue hijo de Amílcar Barca, que fue otro grandísimo general. Entonces digamos que hay muchos líderes muy famosos que hoy reconocemos,
pero que no nacieron pues de la nada. El caso de Hitler es curioso por eso, pero como Hitler también hay varios, ¿no? Sí, pero sí también, pero Jaimito, pero sí, digamos, cuando hablábamos de la parte psicosocial o de la parte social, más bien que psicosocial, la parte social, ¿cómo pudo influenciar la sociedad para que una persona se convierta en un líder negativo? Porque enfatizamos en un líder negativo. Y recuerdo que en Alemania lo que estaba sucediendo en ese momento de la crisis después de la Primera Guerra Mundial, esa crisis económica que estaban viviendo en ese momento, pero también había un componente de frustración en él, puesto que no lograba el sueño. Él fue rechazado porque él quería ser dibujante, ¿no? Pintor. Y él se lanza y le niegan y eso le genera una frustración, pero luego en la historia se dan cuenta que ¿por qué con los judíos? O sea, ¿por qué con los judíos si los judíos en su momento le ayudaron? Entonces, hay una situación ahí patológica, pero básicamente estamos hablando de liderazgo y es ¿cuál es la característica que debe tener una persona para llegar a tener un liderazgo exitoso? Si sabemos que hay líderes positivos y hay líderes negativos, en este caso mencionamos uno, ¿sí? que no queremos tener en Colombia ni en el mundo un líder igual, con tanta influencia negativa y de maldad, ¿no es cierto? Pero sí el liderazgo o el líder debe tener unas características puntuales. Mira que ahorita que estabas hablando de Alejandro Magno y de todo eso, cambiando un poquitico el tema y contándote un poquitico, Jaime, de mi historia, mira que hemos escuchado hablar durante mucho tiempo de, bueno, los líderes nacen o se hacen. ¿Qué piensas de eso? ¿Los líderes nacen o se hacen? Es un tema discutido de años. Es como que si ¿qué fue primero? ¿El huevo o la gallina? Entonces, ¿los líderes nacen o se hacen, Jaime? Pues que mira, con el tema que tocabas ahorita del bigotico, el Adolfito, el del bigotico, sí, es que el pensamiento antisemita no viene con Hitler, ¿no? Eso viene muy atrás. Incluso hay filósofos alemanes que son los idealistas, Hegel, Kant, Heidegger, de los que nace esa idea como de una superioridad y digamos que hay un pensamiento antisemita como ahí, ¿no? Bueno, el mismo Nietzsche, pero incluso mal interpretado. Pero lo que hizo Hitler fue que él supo interpretar esa frustración que tenía Hitler, no era solo de Hitler, era de los alemanes que venían de tener que pagarle, digamos, después de la Primera Guerra Mundial, unas cifras astronómicas a los que ganaron la Primera Guerra Mundial, y era como que tú me debes tanto y yo luego te digo cuánto me debes y sigues pagando, algo como así. Y desde el punto de vista militar también había un sometimiento porque no podían tener ni siquiera ejército. Entonces digamos que había además de la crisis económica. Entonces lo que hizo Hitler en su momento fue interpretar un pensamiento colectivo de frustración precisamente, y eso es lo malo de que llegue un líder frustrado, porque tú puedes interpretar a la población frustrada para proponerle otro proyecto, pero el proyecto de Hitler, ese fue el de Hitler, pero pudo haber sido otro proyecto de crecimiento económico quizás, pero no de eliminar a 6 millones de judíos, entre otros. Entonces, pues digamos que el liderazgo es influencia, incluso John Maxwell lo dice en uno de sus libros muy reconocidos acerca de ese tema, que es las 21 leyes irrefutables del liderazgo. Una de esas leyes es precisamente que el liderazgo es influencia, casi que lo reduce a eso, y esa influencia puede ser positiva o negativa dependiendo de las características del líder. Entonces, si el líder nace o se hace, en el caso de Hitler se hizo, porque vos, como lo dijiste, Hitler, digamos que Hitler estaba proyectado a ser un pintor, y dicen que no era tan malo, no era malo, era decente, tampoco era pues genial, pero él vivió incluso un tiempo de la pintura en Austria, pero en el caso de Hitler, pues uno puede decir que él se formó alrededor de la frustración, alrededor también de que tenía cierto, pues él era un militar, él venía pues de haber sido militar, y pues de haber canalizado toda esa frustración, digamos que de manera negativa, uno puede decir que él se fue construyendo. Además porque Hitler, él era una persona que no hablaba en público, él no se echaba grandes discursos cuando era joven, para nada, era muy introvertido, de hecho. Hitler empieza como a dejarse llevar en los discursos cuando él se incorpora al ejército alemán, y él le dicen, le dan como una misión como de ser espionaje.
a los partidos, a ver si ellos estaban empezando como a armar revoluciones y demás, y él empieza a hacer espionaje al Partido Obrero y le gusta lo que escucha, le gusta porque el Partido Obrero alemán era como muy nacionalista, como muy volver a lo alemán. Y él le gusta y entonces como se entusiasma y ve, entonces empieza a tomar la vocería y yo creo que él mismo se sorprende de la capacidad histriónica y de oratoria que tenía. Pero eso le fue surgiendo y no era ni algo que se veía desde chiquito de Hitler, ni más faltaba. A diferencia de, por ejemplo, Aníbal, que te dije, el militar de Cartago, que de los 9 años ya tenía formación militar. O el mismo Alejandro Magno, que ya tenía formación militar desde muy joven y formación filosófica. Alejandro Magno lo instruyó Aristóteles, por ejemplo. Entonces, digamos que tenían algo innato por lo que te decían los papás, pero de muy pequeños quizás se les veía ya algún tipo de dotes alrededor de liderazgo. Claro, estamos hablando el día de hoy de liderazgo. Podemos decir que nacen y se hacen. Eso, estamos hablando de liderazgo. Yo considero que todos los seres humanos, todas las personas tienen la capacidad de liderar, nacen con la capacidad de liderar porque todos los seres humanos nacen con unas características y unos, digamos, más que características, unas cualidades de liderar. Todos los seres humanos, porque es que no necesariamente uno lidera desde un escenario y desde una influencia o desde una cantidad de seguidores, uno no lidera no solamente masas, sino que uno lidera sus emociones, lidera sus pensamientos, lidera su futuro, su pasado, su presente. Uno empieza a liderar su familia. Pues la literatura, el liderazgo, algo indica de que el primer ser que debe liderar, pues es a ti. A ti mismo, claro. Entonces, yo sí pienso que los líderes nacen con unas cualidades, con unas características, pero definitivamente el líder, yo considero que el líder se hace a través de las experiencias vividas, a través de la sociedad. Imagínense que hablábamos de eso, ¿no? Como una sociedad y una situación socioeconómica y una situación de guerra en ese momento en Alemania, cómo hace que este líder se forme de esa manera como genocida, pues como un líder negativo que estamos enfatizando, que no estamos aplaudiendo ni hablando positivamente de este líder, sino que las características de un líder apasionado, un líder que influye, que tiene una influencia. Entonces, el líder nace con unas características y se hace a través de las experiencias vividas, a través de un conocimiento adquirido y también de estudiar, Jaime, de estudiar, de capacitarse, de leer, pero el líder tiene unos componentes muy puntuales. Mira, primero, el líder tiene que tener la capacidad de entenderse para poder entender al otro. Porque el líder finalmente no es ese jefe ni ese autoritario, sino esa persona que puede ver en el otro a Dios, que puede ver en el otro la nobleza, que puede ver en el otro el potencial. Y entonces ahí entra el tema de no ser egocéntrico y entre el tema de no ser, digamos, egoísta, sino que pensar en el otro. Y yo sí quiero aprovechar para contar un poquitico, Jaime, de mi historia, ¿no? Mira que estaba mirando a Gandhi, ¿sí? Gandhi era un abogado, ¿sí? Era un abogado donde él... En la India, ¿no? En la India, sí, era un abogado, y él no ganó ninguno de sus... No convenció a nadie, no ganó nada. Y mira cómo pudo llegar a influenciar al mundo, ¿sí o no? Porque un día fue allá y desde esa posición de ayudar al otro, de pensar en el otro, fue a solucionar un tema de un familiar por allá y terminó siendo Gandhi. O sea, Gandhi fue un líder muy reconocido, un líder que influenció todo el mundo. O sea, se habla de... ¿Qué tanto se habla de Gandhi? Es que uno puede tener modelos de liderazgo y el modelo de liderazgo aplica dependiendo de en qué estés. Por ejemplo, el liderazgo de Mahatma Gandhi como el de Nelson Mandela, por ejemplo, que en su momento fue guerrillero, pero pues que ya posteriormente ejerció un liderazgo gigante. Nelson Mandela estuvo preso como 20 años y cuando salió y se volvió presidente de Sudáfrica no arremetió contra nadie, llamó a la unidad. Mahatma Gandhi en India lo que hizo fue que India estaba colonizada por los ingleses y todo país colonizado tiene dos opciones, o se queda colonizado o se independiza.
Y el hecho de que se independice, pues tiene que ser de dos maneras, o te independizas de manera pacífica o de manera violenta. Y él optó por la manera pacífica. Entonces lo que hizo Gandhi fue liderar todo un proceso en la India pacífico, pero que buscaba la independencia y expulsar a los ingleses de la India. Y lo logró. Entonces digamos que es un modelo de liderazgo en el que uno puede pensar que es un modelo de liderazgo no solo positivo, sino tranquilo, es decir, pacífico. Pero ese modelo de liderazgo en un tema militar, por ejemplo, pues no creo que sea eficaz. Efecto positivo, eficaz. Exacto, ese es un liderazgo en lo político, en lo social, con impacto global, porque es una línea de pensamiento, ¿no? Es el pacifista por antonomasia. Otro modelo de liderazgo de pronto un poco más fuerte que puede aplicar a ciertos momentos es el militar. Entonces vos puedes pensar en Napoleón como un gran líder, pero Napoleón, digamos que pues no hizo cosas muy buenas, ¿no? Entonces, no hizo cosas muy buenas. ¿Los líderes nacen o se hacen? Es una discusión de milenios, una discusión... Pero ahorita que tocabas el tema, me hiciste caer en cuenta. Tiene mucho sentido lo que decís. Puede que tengan, cuando nazcan, una capacidad para liderar más que otros. Y más que liderar, de influenciar a otros. Bueno, sí, digamos que son sinónimos, pero que pueden hacer con la capacidad, pero lo que decís es cierto, en algún momento tienen que tomar la decisión de hacerlo. Entonces, claro, con Alejandro, con Aníbal, con los generales que de pronto tenían un linaje, ellos tienen una capacidad de liderar más que de pronto Hitler, por decirlo, es decir, venían con unas características alrededor de ellos que les permitían eso, pero en últimas es una decisión también, porque tampoco es que tengan el camino ya allanado. A Alejandro le tocó llegar y como él llegó a los 20 años a ser rey de Macedonia, pues los demás pueblos griegos no lo veían como el líder, ¿me entendés? Y a él le tocó ganarse ese liderazgo, digamos, dominarla a los pueblos griegos para luego decirle, ya vieron que yo soy el gran líder, entonces ahorita sí vamos a Persia. Entonces, tampoco es que porque tengan unas características ya innatas es que lo tengan fácil y moviendo un dedito lo hacen, no. Digamos que hay un nivel de esfuerzo y un nivel de decisión de querer ser líder, como en el caso del Bigotico, que no tenía las circunstancias de pronto sociales, pero que en un momento determinado se le van dando y toma la decisión de... Ahora habías mencionado, Jaime, a Napoleón. ¿Cuál es la característica de liderazgo de Napoleón? ¿Cuál es la característica del liderazgo de Napoleón? Napoleón era, bueno, pues un general francés. Estamos hablando de la posterior a la Revolución Francesa. Se está como resquebrajando la Revolución Francesa, están invadiendo a Francia o están queriendo invadir los otros reinos a Francia, y Napoleón surge como un general fuerte. Digamos que una de las características de Napoleón es que es fuerte, es muy estratégico. Militarmente, una de las características de Napoleón, y esto aplica en general para el liderazgo, era muy rápido, y eso lo caracterizaba también a Alejandro Magno. De hecho, Napoleón admiraba mucho a Alejandro Magno, era como su punto a seguir, y entonces los caracterizaban que eran muy rápidos para desplazarse, para enfrentarse a otros ejércitos. Entonces le calculaban un tiempo de llegada, él llegaba en la mitad, y eso le daba el factor sorpresa, aparte de las formaciones militares que manejaban. Napoleón, digamos, tenía muy claro que el ejército representaba un gasto de dinero importante. Napoleón decía que ganar una guerra era tres cosas: dinero, dinero y dinero. Entonces los ejércitos de Napoleón eran robustos desde el punto de vista militar, no escatimaba esfuerzos, digamos, en dotar de tecnología a su ejército, y tenía una característica curiosa con sus subordinados, sus generales, las personas que lo rodean, con su equipo, y era que Napoleón tenía algo que era el reconocimiento. Él, digamos, reconocía a sus subalternos, a sus generales, y era muy carismático. Entonces muchas personas incluso peleaban por Napoleón, por ese reconocimiento, por las medallas, por decirlo de alguna manera. Entonces era una persona que tenía la capacidad de llegarle al corazón a las personas que él estaba liderando. Pues también lo puedes comparar con Hitler, mató muchísima gente también. Digamos que tienen esa composición biológica para decir bombardeen. Él era, digamos que él se formó militarmente desde el punto de vista de la parte como de los cañones, de la parte de la artillería.
y pues sí. O sea que una de las características del líder es que toma decisiones, que tiene la capacidad de decidir. Sin lugar a dudas. Tiene la capacidad de decidir. ¿Cómo te parece, Jaime, que me llamaron de Telepacífico y me invitaron a un en vivo y me dicen que quieren que yo hable en un en vivo acerca de liderazgo, pero me llaman como un líder social? O sea, me dicen, Freddy, estamos buscando líderes sociales que influyan o que hagan algo en la comunidad con los jóvenes. Y bueno, pues como ya les había dicho, yo dirijo una fundación en Cali, exactamente en Potrerito, y la fundación se llama Propósito Integral para la Sociedad, con las siglas PIPS, Propósito Integral para la Sociedad. Y ahora, hablando de Gandhi, que ponía el ejemplo de Gandhi, que como Gandhi no había, nunca tuvo un éxito que lo llevara a pensar que es un líder de influencia a masas. Pero porque él, como te digo, era abogado y nunca ganó, como decir, un pleito, pues no sé cómo dice eso, nunca ganó un litigio, nunca ganó. Pero imagínate que ganó el corazón del mundo. ¿Cómo ganó y cómo desde su pasión, desde su compasión, desde el ánimo de servir? Y yo hasta hace unos años no sabía que yo tenía el don y el llamado de servir, porque es como la vocación. Es que el líder debe tener otra característica, el líder debe tener una vocación, debe tener un llamado, y regularmente cuando hablamos del líder hablamos de servicio, se relaciona mucho con el servicio, o sea, es el poder influenciar a otros, pero desde su ejemplo de servir. El servicio es una característica importante del líder, pero del líder positivo. Ahora hablamos del líder negativo, y yo quiero, Jaime, que hablemos un poquitico del líder positivo, pero quería contar un poquitico de mi historia, porque en lo que yo recuerdo, cuando niño en la escuela, yo nunca fui un líder, me resalté como líder, ni en el colegio como líder, porque uno escucha, digamos, un famoso, un influencer o alguien líder, que dice, no, la mamá o la abuela dice, él desde niño, desde chiquito se veía que iba a ser líder, porque él lideró esto, porque lo nombraron de esto, porque era en el barrio esto. Pues yo no recuerdo, Jaime, en mí no hay esa característica o decir que Freddy Pérez nació líder. Porque inclusive en la historia que estaba contando, cuando niño, en la primaria, en el bachillerato, como ya lo dije, nunca tuve ese dote, ni en el ejército tuve ese de ser el líder, ¿no? Más bien tuve esa característica de ser un líder negativo, ¿sí?, que lo rechazaba. Yo decía, pero ¿por qué yo soy un líder negativo cuando yo quiero ser un líder positivo? Y eso es otro tema que lo traeremos luego. Muy de psicología, muy de tu profesión. Claro, pero sí, claro. ¿Cómo así que yo termino haciendo lo que no quiero hacer y me convierto en la persona que no quiero ser? Pero hablando del líder positivo, que es el que quiero que entremos a hablar del líder negativo, yo nunca pensé que yo era un líder, primero que todo, y que era un líder positivo, que tengo una influencia de mi historia de vida para motivar a otros a que hagan lo correcto o a que tomen una decisión, porque hablamos que una de las características del líder es aquel que tiene la capacidad de decidir, ¿sí? Entonces, pero ¿cómo te parece, Jaime, que a través de la experiencia de recuperación, porque ya les había dicho que yo consumí drogas durante muchos años, específicamente fui consumidor de bazuco, Jaime. Bazuco, obviamente, pues fumé marihuana, consumí cocaína, pero la droga de impacto, o sea, la droga que me llevó al piso, me desbastó y terminé siendo un habitante de calle, fue el bazuco especialmente. Y es una historia que más adelante podremos hablar de ella, pero es una historia dolorosa realmente. Y resulta que yo, Jaime, tomo la decisión una vez de cambiar la historia de mi vida. Desde ahí viene ese dote de liderazgo, desde ahí empiezo a identificar esa característica a mí, la capacidad de decidir. Cuando tomo la decisión de que mi vida tiene que cambiar, pero una decisión radical,
porque antes yo decía, yo quiero cambiar, yo quiero ser diferente, y lloraba, lágrimas de cocodrilo, y le prometí al policía, a mi familia, a mi pareja, a mis hijos, a todo el mundo le prometía que yo iba a dejar las drogas y que tenía que dejarlo, pero no había tomado una decisión radical. Allí empiezo a ver que sí tengo una de las características del líder, tomé la decisión, esa capacidad de cambiar la historia de mi vida, ¿sí? Y es cuando hace 17 años que tengo un encuentro personal con Dios, cuando decido que Dios entre en mi vida, cuando decido hacer parte de mi vida, porque yo siento que todo el pecado que yo tenía y toda esa cosa negativa era porque había una ausencia de Dios, en mi vida, y he venido entendiendo que yo sí soy un líder porque realmente yo pienso en el otro y yo digo, bueno, yo no quiero que el otro viva esa historia que yo viví, entonces yo muestro, por eso hay una influencia, yo muestro, venga, cómo lo logré. Y eso es lo que hago diariamente en la fundación, donde me invitan a hablar de la recuperación, a hablar de la comunidad terapéutica, a hablar de adicciones, es cómo yo lo he logrado. O sea, pareciera que yo tuviera el secreto de la recuperación, porque de mi experiencia de vida, cómo lo logré, cómo lo hice, y empiezo a influenciar, Jaime, a una comunidad que realmente está necesitada, porque el tema de las adicciones es un tema bastante devastador, es un tema más que una epidemia, es una pandemia, es un tema más digamos, más que un tema de salud, es una problemática social. El tema de la adicción es una problemática social que debe tener unas intervenciones muy puntuales y bueno, frente a eso aprovecho pues para decirles que necesitamos que haya participación de muchos entes para poder mitigar un poco el impacto que genera un adicto en casa y un adicto en la sociedad. Estaba diciendo, Jaime, que me empiezo a dar cuenta que este tipo de población, que esta gente que padece la enfermedad de la adicción, que está necesita un líder, necesita alguien que les muestre cómo lo lograron. Y cuando ellos llegan a la fundación, llegan con esa necesidad. Sí, es que mira, ahorita que decías que vos sentías el llamado a nivel personal y entonces comenzaste a liderarte, muchos líderes en la historia son líderes y toman las banderas de independizar a su país o de conquistar a otro, porque, y muchos lo han dicho en un momento determinado, porque sienten que tienen un llamado divino. Y muchos han hecho las hazañas que han hecho a partir de sentir que es que tienen un llamado divino. Entonces mira que esa característica de tomo la decisión porque siento que yo soy el que debo liderar esto, yo soy el que debo independizar ese país o el que debo invadir lo que el otro, es una decisión que se toma en un momento, el líder la toma de manera personal y muchas veces, como te digo, es como una especie de comunicación con Dios y él siente que es el elegido. Entonces eso es muy importante entenderlo porque claro, a nivel macro puede verse que es como un tema de pronto de manipulación, si se quiere. El mismo Hitler pensaba que él era designado a la divina providencia. Pero a nivel personal, a nivel de liderar procesos, a nivel de tomar una decisión, es muy importante la autosugestión, que es un poco el convencerse a sí mismo de que yo voy a hacer esto, yo soy el llamado y yo lo quiero hacer y tomar esa decisión. Y digamos que para eso muchas veces hay que autosugestionarse, o sea, autoconvencerse de que yo voy a hacer eso porque el camino no es fácil. Y eso es una característica del líder. Él se autosugestiona para poder sugestionar a los demás, porque el líder lo que genera es una gran sugestión, de dar influencia a nivel psicológico, y es como decimos a veces en el movimiento, un convencido convence. Eso te iba a decir, eso estaba que te decía eso. Es lo mismo. Es lo mismo. Él se autosugestiona, dice yo voy y yo lo voy a hacer, y eso le permite a él poder sugestionar a las personas que están alrededor. Entonces es un poco lo que decías, conocerse a sí mismo, que eso lo decía. Yo siempre he dicho, Jaime, sí, perdona que te interrumpa allí, Jaime, yo siempre he dicho que un convencido convence. Siempre he dicho eso, porque también he dicho que uno puede enseñar, Jaime, lo que sabe, pero uno transmite lo que es desde el convencimiento, y eso es lo que le estaba contando, que yo me convencí que yo no nací para ser un habitante de calle.
para estar desahuciado por mi familia, desahuciado por la sociedad. Yo me convencí que yo no nací para eso. Claro. ¿Sí? Me convencí yo tanto que llevo 17 años totalmente limpio y queriendo ser mejor persona. E impactar a los demás. Por eso estos días de la fundación. Y cuando menos pensé me he dado cuenta que he impactado a la gente, que he impactado a la sociedad, que he impactado a una población, sí, que sufre. Y ya vamos a llegar al líder positivo, Jaime, que es muy importante. Porque este programa que se llama Más allá del discurso busca como influenciar a las personas que nos están escuchando, como que les guste lo que estamos haciendo, para que la próxima vez miren y puedan ellos sacar sus propias conclusiones y nos puedan empezar a seguir. Ese, digamos que es uno de nuestros objetivos, poder influenciar positivamente a aquellos que han pensado, porque cuando escuchamos la historia de Jaime, es una historia bien importante, que él ha venido de menos a más, y cuando ustedes conocen un poquitico de mi historia, como ya dije, pues se dan cuenta que vengo de ser un habitante de calle. Hoy soy un profesional psicólogo, direcciono una institución, y hoy quiero aprovechar este medio, y este es lo que decías ahora, el podcast es una herramienta para poder influenciar a otros, ¿sí? Decíamos que un convencido convence. Yo me convencí, vuelvo y repito, que yo no nací para estar tirado en la calle, ¿sí? Y sufrir como venía sufriendo, porque yo sufría. Ahora dije, cuando empezamos este podcast, dice que yo soy uno de los sobrevivientes. Soy un sobreviviente porque yo estaba secuestrado por las drogas durante más de 25 años. Me convencí que yo nací para influenciar a otros, pero positivamente, no negativamente. Y es cuando en estos días en el movimiento, yo hago parte también, como Jaime, del movimiento social Vamos que Vamos, un movimiento maravilloso que tiene sentido social, que ayuda a la persona más necesitada, pero con un corazón, con un sentido de poder dar de lo que Dios nos ha dado. Por eso estoy allí, llevo mucho tiempo allí, Jaime, en el movimiento y a través de la fundación, porque cuando paré el consumo y cuando Dios hace algo interesante en mi vida, yo siento el dolor por la humanidad, yo siento por el dolor por mi hermano en el dolor. Para mí el adicto que aún consume, el adicto activo, es como mi hermano en el dolor. Porque realmente la adicción... Es que se siente. Sé que se siente. Entonces, yo me he convencido que nací para cosas grandes, porque siempre he pensado que el propósito de Dios para con mi vida y la voluntad de Dios para con mi vida es buena, agradable y perfecta, ¿sí? Y que Dios no tiene pensamientos de mal, sino de bien. Jaime, ya te voy a dar la palabra, porque yo me empiezo a apasionar cuando hablo de la recuperación, cuando hablo de... Entonces lo que quiero decir es que yo me di cuenta, Jaime, que a través de pensar en mi bienestar, en el estar bien, el poder tener una buena relación conmigo mismo, con el prójimo, porque sí tuve dificultades para poder relacionarme con el otro, porque a través de todo ese dolor y toda esa historia de consumo me había hecho daño, ¿sí? Y tenía una capacidad para hacer daño a otros, porque inclusive yo empiezo a hablar cosas positivas, yo quiero decir algo bueno y termino diciendo algo malo. Es increíble eso, pero bueno, vengo haciendo el trabajo, vengo liderando mis impulsos, vengo liderando mis emociones, vengo introspeccionándome y sabiendo que realmente estoy en un proceso todavía. Hace 17 años no consumo, pero vengo en un proceso. Inclusive vengo pensando que tengo un compromiso social, y para mí lo que hago es algo muy importante, ¿sí? Porque es como poder ser una imagen, y esa es otra de las características del líder. El líder es un ejemplo. Es un ejemplo a seguir, es el que influye con el buen ejemplo, no es el que hable, sino con el buen ejemplo. Bueno, y ya vamos llegando al final de este maravilloso podcast, que es nuestro podcast, Jaime. Sí, un poco lo que decías ahorita en el tema del liderazgo, es que hay que tener en cuenta que hay unas circunstancias que rodean a la persona como tal. O sea, hay unos elementos con los que la persona nace, si se quiere, pero y hay unos temas internos, hay una decisión interna, hay unos temas psicológicos, sí, hay todo un tema interno que la persona debe resolver, pero también debe tener en cuenta los elementos o las circunstancias que lo rodean.
que muchas veces uno escucha, no, dale con actitud positiva y sale adelante, y sí, eso te va a dar un cierto impacto, pero tú tienes que ser consciente de qué tienes a tu alrededor que te rodea, y eso te permite entender, que es un poco lo que decías, que cada quien va corriendo su propia carrera. Es decir, hay personas, el líder entiende que él está corriendo es una carrera y que él es su propio contrincante, él no está compitiendo con nadie. Y eso es muy importante porque hay personas que se frustran por la edad, por los resultados del que está al lado, pero no entiende que las circunstancias que rodean a esa otra persona con el que se está comparando, pues son diferentes. Y eso hace que sea realmente incomparable esos dos elementos. Entonces es muy importante tener en cuenta cuáles son las circunstancias que nos rodean para saber cuál es el verdadero impacto al que podemos llegar, al que podemos pretender. Pero mira, Jaime, que esa es otra característica del liderazgo, es el que tiene un norte, el que tiene una visión clara, el que sabe para dónde va. Realmente, el que sabe para dónde va es otra característica del líder. Sé para dónde voy, conozco mi norte y empiezo a trasegar sobre él. Bueno, hemos llegado pues al final de este maravilloso podcast que se llama Más allá del discurso. O sea, nosotros, este canal que empieza el día de hoy, queremos realmente llegar más allá y sabiendo que realmente hay muchas cosas, Jaime, de las cuales podemos contar acerca de nuestra historia, que no nos dio el tiempo para contar de nuestra historia. Pero sí, en estos días me daba cuenta cuando me dijeron, Freddy, es que necesitamos hacer una convocatoria. Y resulta, Jaime, que me di cuenta también que ese es el otro, la continuación de este podcast, cómo es a través de los procesos internos y los procesos externos que uno puede llegar a influenciar al otro. Claro que sí. Nos estamos entonces viendo para la próxima. Estoy esperando que me hagas la invitación y la idea es que sigamos tocando esos temas a partir de la experiencia que tuviste con ese episodio en el que tuviste que hacer una gran convocatoria reciente y cómo se gestionó toda esa situación. Ese puede ser el próximo tema. Pero maravilloso poder escuchar a nuestro abogado Jaime Palomino, una historia, una persona que habla y empieza a hablar y uno se apasiona. Entonces muchas gracias por estar atentos allí y nos vemos en el próximo evento de nuestro canal que se llama Más allá del discurso. Chao, chao.